Se reanudan los alegatos. A continuación, por el Consejo de Defensa del Estado, en las causas roles 4078 y 4836, tiene la palabra don Jorge Escobar, hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señoría excelentísima. Con su venia, alego en representación de la Dirección de Compras Públicas, solicitando el rechazo de los requerimientos de inaplicabilidad que ha intentado el Banco de Crédito e Inversiones, de conformidad a los argumentos que expondré. Trataré de ser lo más breve, atendido que ya esta alta magistratura ha tenido oportunidad en más de alguna ocasión de escuchar argumentaciones similares. Me parece importante comenzar mis alegatos recordando una experiencia que tuve en la Escuela de Derecho, una anécdota en donde recuerdo que un alumno le pregunta a un profesor, justamente en el área del derecho público, por qué la Constitución tenía un tamaño más pequeño que los otros códigos, aludiendo fundamentalmente a la encuadernación. Y la respuesta del profesor, que me pareció bastante ingeniosa, dijo: eso no demuestra para nada una falta de importancia de la Carta Fundamental, sino todo lo contrario. Tiene el tamaño preciso para que uno lo pueda acompañar siempre. Y me parece que en este caso no ha sido la excepción. Y voy a tratar precisamente de exponer la fundamentación para demostrar que en este caso el legislador, en el año 2008, al introducir esta modificación en la Ley de Compras Públicas y establecer esta causal de suspensión, porque quiero marcar ese acento. Aquí se ha hablado de la exclusión, se ha tratado de argumentar sobre la base de una suerte de pendiente resbaladiza. Esto sería el caos, básicamente, porque es una eliminación total, lo que no es efectivo. La norma lo que establece este artículo 4 de la Ley 19.886, lo que hace finalmente es una suspensión limitada temporalmente solo a 2 anualidades. Bien, despejado aquello, señoría, muy brevemente quiero señalar en que la tesis que sostiene el Consejo de Defensa del Estado en esta materia es que la naturaleza jurídica de esta suspensión a que hemos aludido corresponde en realidad a una inhabilidad, y más propiamente a un requisito de contratación que estatuye esta normativa en el capítulo 2, que quiero leer el epígrafe bajo el cual se encuentra, que dice: capítulo 2 de los requisitos para contratar con la Administración del Estado. Este criterio de ubicación en la norma, en la ley, en la propia ley, da bastantes luces de que estamos en presencia de un requisito. Adicionalmente, me permito citar también a uno de los más destacados tratadistas en el ámbito del derecho penal, me refiero al profesor Alfredo Echeverri, que en su obra clásica, que precisamente Derecho Penal Parte General, específicamente en la página 133, al explicar la naturaleza, alcance y límite de las penas, explica que no constituyen penas las pérdidas o disminuciones de derechos personales que la Constitución o las leyes señalen ipso iure de determinadas circunstancias. Es curioso porque al leer las palabras del profesor Echeverri, pareciera estar aludiendo precisamente a esta clase de normativa que no es exclusiva en nuestro derecho. En nuestro escrito de evacúa traslado respecto al fondo del requerimiento, presentamos algunos ejemplos de otra clase de inhabilidades que se derivan tanto de situaciones jurídicas, tanto de situaciones que se avienen con el derecho, como también de otras situaciones que son derechamente antijurídicas. Principiando, desde luego, por aquella que se refiere a la inhabilidad para prestar declaración como testigo, en que la sentencia de un delito de cohecho genera la inhabilidad absoluta para prestar declaración de testigo. Lo propio podría ocurrir también con otra clase de delito si son considerados indignos de fe por el juez civil que le corresponde resolver de la tacha. Pero esto no es solo así. En este ámbito también hay otras que se refieren a la inhabilidad para recibir el título de abogado, que se deriva también de condenas, pero ahí no estamos en presencia de una pena accesoria respecto de aquella persona, aquel postulante que incurre en una conducta ilícita que finalmente es sancionada, sino que finalmente es una inhabilidad o el incumplimiento de un requisito que establece el Código Orgánico de Tribunales. Lo propio ocurre para ejercer el cargo de juez, notario, etc. Son diversos ejemplos que están señalados también en nuestro
escrito. Otro elemento importante es que aquí se ha presentado como argumento la situación análoga, o más bien analogía, que se pretende hacer respecto de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, nos parece aquí que hay una falencia lógica en el argumento mi contradictor que es bastante grave, porque finalmente se toma una norma particular para construir una premisa general, cuando lo cierto es que el razonamiento correcto desde el punto de vista lógico-jurídico es a la inversa. Los principios de normas generales van determinando las particulares, pero una norma particular o específica no puede ser utilizada como base para construir a partir de ella una premisa de carácter general, que es lo que se ha intentado hacer. Desde luego, el Código Penal también establece la pena de comiso como una sanción punitiva, pero eso no significa que la privación de bienes ordenada o dispuesta por el ordenamiento jurídico en todo caso pase a constituir una sanción de carácter penal o una medida sancionatoria, como es lo que se pretende en esta instancia. Bien. Otro tema interesante es analizar cuál es el objetivo que tuvo en vista el legislador. Aquí, la verdad, que si uno puede tomar la historia de la ley y encontrar de todo, porque básicamente son discusiones parlamentarias bastante intensas, bastante prolongadas, y basta con buscar con suficiente acuciosidad para encontrar algún argumento que a uno le pase. Pero el Consejo de Defensa del Estado sigue pensando que si uno quiere ir a la historia fidedigna del establecimiento de una ley, lo primero que hay que ver es lo que yo llamo la partida de nacimiento de la norma legal. Y eso, me permito, señoría, señor presidente, si me autoriza, una lectura muy breve a la moción parlamentaria. Vale decir el hito 1, cómo parte esta modificación del año 2008, que finalmente terminó incorporando esta causal de suspensión o exclusión temporal del registro de proveedores. Bien, dice lo siguiente, que con el objeto que los procedimientos destinados a la provisión de dichos bienes y servicios sea objetiva y asegure el mejor resultado para el fisco, se han dictado diversas normas en el marco de la Agenda de Modernización y Transparencia. Punto 5, dice que el óptimo funcionamiento de estos mecanismos además precisa la libre competencia entre los proveedores, la que se ve dificultada o entorpecida por actitudes desleales de algunos oferentes que mediante la violación de leyes laborales, sociales y tributarias consiguen mejorar sus costos y tener así mayores posibilidades de éxito en las licitaciones y convocatorias. El artículo dice que la ley 19.886 no exige a los proveedores del Estado requisitos elementales que aseguren competencia leal, como sería la necesidad de mantener un cumplimiento irrestricto de las citadas regulaciones. Séptimo, que de este modo se puede dar la paradoja que empresas y personas naturales que infringen normativas laborales y tributarias que el Estado ha fijado para cautelar derechos de los trabajadores y asegurar el financiamiento de sus programas, sean al mismo tiempo favorecidos con suculentos contratos. Pues bien, esa es, como ya indiqué, la partida de nacimiento de esta modificación normativa. Ahora, tiene mucho sentido porque uno perfectamente podría preguntarse cuál es la razón por la cual una empresa o un empleador vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores, o más importante aún, en lo que respecta a este caso, ¿por qué una empresa incurre en práctica antisindical? ¿Hay acaso un afán de generar daño? ¿Esto es producto de una suerte de psicopatía en la que en algún minuto caen los ejecutivos de la empresa? Ciertamente no. Eso significaría obviar un elemento central, cuál es que una empresa es en esencia una reunión de medios materiales y humanos destinada a la generación y maximización de utilidades, rentabilidad. Muy legítima, por cierto. Pero ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese proceso de generación y maximización de utilidades ocurren situaciones en las que finalmente se transgreden, se cruzan fronteras, se afectan los derechos de los trabajadores. Porque obviamente el mantener un sindicato, tener que colocarse a un pie de negociación en donde finalmente esta asimetría inicial, que finalmente es remediada por el derecho laboral, tienda a emparejarse o nivelarse, genera costos para la empresa. Entonces, detrás de esta práctica antisindical, en mayor o menor medida, hay finalmente un interés de reducir el costo de producción, generando un precio mayormente competitivo. Esto es de suma relevancia, señoría excelentísima, dado que los procesos licitatorios, finalmente el Estado no es libre de contratar.
con quien quiera. Y los oferentes que presenten mejores condiciones económicas, a su vez, tendrán mejores posibilidades o mayores probabilidades de adjudicarse los contratos. Es allí donde precisamente ataca esta norma. Ahora, que proteja los derechos de los trabajadores o que a su vez tienda a una finalidad de cautelar la libertad sindical. Yo no solamente no veo problema en ello, sino que lo veo como el cumplimiento del mandato constitucional. Es que, señoría, ahí no solamente el legislador está respetando la Constitución, está cumpliendo el mandato expreso. Y me refiero al artículo 19, número 19, donde se regula como garantía el derecho a sindicarse. Y en el inciso final de esta preceptiva se señala que la ley contemplará los mecanismos para asegurar la autonomía de estas organizaciones. Asegurar la autonomía. El constituyente no le está diciendo al legislador dicte normas para propiciar, para incentivar la autonomía. No, dicte normas para asegurarla. En otros términos, la orden del constituyente al legislador es: no escatime esfuerzos, no se guarde nada en pos de cumplir este mandato y reducir estas asimetrías económicas que finalmente redundan en un menor poder de negociación. Bien. Se ha dicho aquí que esta sanción, coloquémonos ahora en ese escenario, asumamos que es una sanción. El requerimiento evidencia una falencia también bastante grave, cuál es una contradicción argumental, porque inicialmente se dice que sería una pena accesoria y que como pena accesoria sería inconstitucional, dado que no estaría expresamente manifestada en las sentencias condenatorias que le sirven de precedente. Pero luego no, luego cambia el argumento y señala que en realidad se trataría de condenas sucesivas y en este entendido se vulneraría el principio non bis in idem. Pero bueno, estas dos líneas argumentales claramente son divergentes. O es una sanción, y en tal caso sanción accesoria, complementaria de una principal, cual sería la multa, o bien es una sanción separada de índole administrativo como se ha tratado de argumentar. Pero más allá de eso, me llama la atención que al tratar de señalar por qué esta pena accesoria reñiría con la Carta Fundamental, no se invoca una norma constitucional. Se invoca el artículo 76 del Código Penal. Normativa conforme a la cual la sentencia, que a su vez contenga otras accesorias, deberá expresarla. Pero esa orden no la da el constituyente, la da el legislador. Y para un ámbito distinto, que es el penal. Independiente de que podamos aplicar o no los principios con ciertos matices, lo cierto y claro es que no se trata de un precepto normativo de rango constitucional, al cual se ha aludido para respaldar. Bien, pero sin perjuicio de eso, a esta defensa fiscal le cuesta bastante comprender cómo en una situación como esta se podría haber vulnerado el derecho a la defensa. El Banco de Crédito e Inversiones fue debidamente emplazado en estos procesos por práctica antisindical. Los cargos que se le imputaron fueron debidamente conocidos y contestados. Tuvo derecho a asistencia letrada, no por uno o dos abogados, como corresponde, ¿no es cierto?, a esta clase de instituciones tienen equipos jurídicos que elaboran y preparan las defensas, derecho al recurso, presentación de pruebas, incluso en un proceso que además está inspirado por el principio de inmediación. El juez que falla es aquel quien tiene el contacto directo con la evidencia que se le presenta. Y aún así fue condenado. Y lo otro interesante es que no estamos en presencia, y en esto se diferencia bastante este caso de los que les correspondió fallar la semana pasada, en estas sentencias que conocimos de la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Señoría, aquí no estamos hablando de una condena de práctica antisindical, estamos hablando de 4 condenas de práctica antisindical. Y estas condenas por práctica antisindical tampoco son temas menores. En la que se refiere en el rol 6216, la práctica antisindical se sanciona al banco por injerencia ante los trabajadores para desincentivar la afiliación sindical. En otros procesos también
se condena al banco precisamente por la sustitución ilegal de trabajadores que están en huelga. Estamos hablando de temas macro, no son casos puntuales que se refieran, sino que conductas que afectan los procesos en su generalidad. De ahí la gravedad del problema y la necesidad de que sea abordado con severidad. De esta suerte, señoría, llama la atención que se sostenga además que habría una presunción de derecho en la responsabilidad del banco, cuando lo cierto es que se presentaron las pruebas, fueron descartadas las pruebas presentadas por la defensa en esos procesos laborales, se interpusieron los recursos, que si bien todas emanan de un mismo tribunal, no emanan del mismo juez, porque en Santiago cada uno de los tribunales tiene un número importantísimo de jueces que funcionan separados en salas. Estas sentencias fueron dictadas por distintos magistrados y en todas ellas finalmente la requiriente fue condenada. Entonces, tampoco nos parece plausible la supuesta responsabilidad a priorística que se le habría imputado, porque ello no es correcto. Desde luego, la vulneración del principio non bis in idem nos parece que tampoco es un reproche aceptado. En definitiva, lo que debemos entender acá es que, aún asumiendo que se trata de una sanción, lo cierto es que no hay una sanción ni un juzgamiento sucesivo, sino que hubo un solo juzgamiento, en donde además, porque se ha atacado también aquí la tipicidad del hecho sancionado, no se encuentra en lo absoluto vulnerado, toda vez que las prácticas antisindicales, si bien no están señaladas en el artículo 4 de la Ley de Contratación Pública, sí lo están en el artículo 290 del Código del Trabajo, en donde se hace una descripción pormenorizada de aquellos comportamientos del empleador que serán encasillados dentro de las prácticas antisindicales. Bien. Lo último, señoría, en cuanto a la proporcionalidad, y este elemento me parece importante, toda vez que en el propio requerimiento se señala que el impacto económico para el banco sería 493 millones de pesos y fracción. Eso es lo que se indicó. Ahora, este elemento de proporcionalidad es muy decidor, porque estamos hablando de uno de los 3 bancos más importantes de Chile, con presencia en todo el territorio nacional, y que incluso, si uno ve la memoria que presentó el banco, da cuenta que en el año 2017 reportaron utilidades por una cifra que supera los 371.000 millones de pesos. Entonces, si uno hace una comparación, es decir, finalmente las multas son irrisorias, porque las multas sumadas de 100 UTM en cada proceso ascienden solo a 400 UTM, o sea, 19 millones de pesos. Y eso sumado al impacto que ellos mismos señalan, estamos hablando de algo que ni siquiera alcanza a ser un poco más del 0,1% del total de esa utilidad que ya indica. Por estas consideraciones, señoría, estimamos nosotros que los reproches que se han indicado en el libelo no concurren, razón por la cual pensamos y pedimos que sea rechazado. Muy bien. Finalmente, por la Dirección del Trabajo, en la causa ROL 4722, tiene la palabra don Álvaro Mardones. Está por 30 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Por la venida de su señoría excelentísima, esta parte ya brevemente atendía la hora, el avance de la mañana. Vamos a exponer entonces en forma sintetizada las argumentaciones por las cuales solicitamos que este requerimiento sea rechazado con expresa condenación en costas. En primer lugar, sin dejar de prestar atención al momento en que se resolvió acerca de la admisibilidad. El requirente, en ninguna parte en la gestión judicial pendiente, que consiste en un requerimiento de unificación de jurisprudencia, radicado ante la excelentísima Corte Suprema, hace mención a la normativa que impugna en esta sede constitucional. Y esto debe ser considerado, dado que el requerimiento de inaplicabilidad es una acción constitucional en donde pesa el carácter del caso concreto. Es decir, en este caso, y tal como el voto que declaró, que votó por la inadmisibilidad del requerimiento dado por el señor, excelentísimo señor ministro Hernández, señaló que la normativa que se pide la inaplicabilidad
no es derecho que sea aplicable en caso alguno, no tiene ninguna posibilidad de ser aplicado en la gestión judicial pendiente. No sirve para que los ministros de la Excelentísima Corte Suprema puedan resolver el asunto que se sometió a su conocimiento y que guarda relación con una solicitud de unificación de jurisprudencia que, de acuerdo al artículo 283 del Código del Trabajo, consiste en una acción que tiene por objeto que se unifique distintas interpretaciones que existan sobre una materia, interpretaciones que sean originadas en tribunales superiores de justicia, y en este caso la materia sometida al conocimiento es básicamente si en materia de prácticas antisindicales debe ser acreditado o demostrado en el juicio el elemento volitivo del empleador, en el sentido de si actuó con mala fe al momento de incurrir en prácticas antisindicales. Esa es la cuestión que constituye la gestión judicial pendiente. Y desde esa perspectiva no hay ningún vínculo con el requerimiento de inaplicabilidad que se ha presentado en autos. Es más, los argumentos que plantea el requerimiento y que guardan relación con que existiría una probable sanción de plano o con la exclusión del registro de proveedor del Estado y una vulneración al derecho al debido proceso, son planteamientos que se dan en abstracto, universales, que pueden ser citados por cualquier empresa que ha sido condenada por prácticas antisindicales en nuestro país. Sin embargo, no nos dice nada respecto al caso concreto. Y desde esta perspectiva, entonces, el requerimiento de inaplicabilidad adolece entonces del elemento que nos acerque al sustrato fáctico. ¿Quién es Nestlé Chile S.A.? No nos dice nada respecto a esto, porque si va a plantear en el requerimiento que la medida de exclusión del registro de proveedores del Estado es desproporcionada, bueno, al menos debe decir por qué entiende que es desproporcionada. La proporción siempre se plantea en relación a algo concreto, no en abstracto. El análisis acá entonces es en concreto. ¿Por qué es desproporcionada para Nestlé esta medida de inaplicabilidad, de inhabilidad para contratar con el Estado por 2 años? Lo cierto, su señoría excelentísima, es que además en el requerimiento la empresa Nestlé omite mencionar que al momento de ingresar al requerimiento de inaplicabilidad ya se encontraba condenada por vulnerar los derechos fundamentales de sus trabajadores. Esto ocurrió en causa RIT T722 del año 2016, radicada ante el segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago. Esa sentencia recibió certificación de ejecutoriedad con fecha 21 de noviembre del año 2016. Recientemente, entonces, la inhabilidad para contratar con el Estado ha desaparecido, el pasado 21 de noviembre de este año. Pero durante todo este lapso, la empresa recibió la aplicación de esta medida. Y no nos dice nada respecto a qué efecto provocó esta medida en su caso concreto. ¿Afectó su capacidad económica? ¿Afectó sus planes financieros? ¿Qué magnitud económica significó? No nos dice nada. Por otra parte, su señoría excelentísima, y volviendo al planteamiento respecto a que esta se trata de una sanción de plano, lo cierto es que hay que recordar que en la historia fidedigna de la ley 19.886 se consagró en el mensaje presidencial el principio de idoneidad del contratante. Esto significa que el Estado debe garantizar y velar porque sus contratantes sean dignos de confianza, es decir, idóneos. ¿Por qué? Porque el contratante con el Estado es más que un sujeto que está realizando una actividad económica lícita. Está colaborando directa o indirectamente con el Estado en dar los servicios o dar cumplimiento al bien común, que es la finalidad última del Estado. Por eso es que es importante la conducta de la empresa para el Estado. Es decir, no puede una empresa aprovecharse de incumplimientos laborales graves como son las lesiones a la libertad sindical, obtener una ventaja respecto a otros contratantes que sí cumplen con la normativa y además recibir como premio suculentos contratos con el Estado. Es decir, por eso que el Estado, y como ha sido diseñada esta medida de inhabilidad, cumple más bien un fin disuasivo, no retributivo. La retribución como medida, como infracción, la encontramos en el proceso de tutela laboral, cuando el legislador señala que el sentenciador en un proceso de tutela laboral de derechos fundamentales debe disponer el cese de la conducta antijurídica, es decir,
la disposición inhibitoria de la conducta, la reparación del daño causado y la sanción que está dada por la multa que aplica el juez del trabajo. Y aquí el legislador ha establecido un rango que se orienta en base a la cantidad de trabajadores de la empresa y que en el caso concreto de Nestlé, que es una gran empresa, porque cuenta con más de 2.600 trabajadores, de acuerdo a los informes de la Dirección del Trabajo, informe de fiscalización de la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, en este caso concreto se aplicó una multa de 100 UTM, siendo que el rango máximo eran 300 UTM. Ahora, como ya se señalaba en un inicio, como la empresa Nestlé no nos da ningún antecedente de su realidad económica, no nos dice cuántos trabajadores tiene, lo cierto es que uno puede recurrir a la información que consta en la Dirección del Trabajo y en la Administración Pública. Da cuenta la información incluso que uno puede encontrar en Internet que Nestlé Chile y que forma parte del conglomerado más grande del mundo, es la empresa de alimentos y bebidas más grande del mundo. El año 2018 ocupó el puesto número 48 en el ranking Forbes, con un valor de mercado de más de 237.000 millones de dólares. Tomando en cuenta esto y tomando en cuenta la multa que se aplicó de 100 UTM, que a la fecha son algo menos de 5 millones de pesos, ¿qué efecto disuasivo va a tener esta multa respecto a esta empresa? Ninguno. Es una invitación, incluso si solamente se aplicara esta multa como efecto retributivo, no significaría más que una invitación a que esta empresa, así como cualquier otra gran empresa, asuma el costo, pague la sanción pecuniaria aplicada y siga contratando con el Estado, ganando millonarias sumas. Otro antecedente interesante también de destacar, su señoría excelentísima, es que si bien es cierto, las lesiones a la libertad sindical pueden a primera vista resultar distintas, de distinta gravedad, lo cierto es que es muy, pero ya casi muy difícil anticipar los efectos que éstas tendrán. Es decir, en este caso concreto, la lesión a la libertad sindical consiste en el despido de un dirigente sindical con fuero, sin la previa autorización del juzgado del trabajo y con una conducta contumaz, como ya lo señalábamos, en donde esta empresa es reincidente en este incumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores. Pero no se puede anticipar qué efecto tendrá en el movimiento sindical en el interior de la empresa esta conducta. Puede ser que el despido de un dirigente sindical hecho en forma ilegal genere mayor resistencia en los trabajadores sindicalizados y se unan de una mejor manera. Como puede también que provoque el indeseado efecto de disolver el movimiento sindical y que sea un desincentivo profundo para negociar colectivamente en el futuro, para proponerse como dirigente sindical y participar en elecciones al interior de la organización sindical. De manera que, por eso es que es muy difícil de anticipar la gravedad de estos hechos. Y la legislación ha sido sabia en establecer estimar una conducta, en este caso que falta la idoneidad del contratante con el Estado cuando vulnera los derechos de sus trabajadores, los derechos fundamentales, así como la libertad sindical. Otro asunto también interesante destacar es que esta inhabilidad para contratar con el Estado ha sido también establecida en la Ley de Presupuesto del año 2018, en el artículo 6º, inciso final, precepto legal que no fue impugnado a través de este requerimiento. Ahora, esta normativa plantea de que en realidad se excluye de contratar con el Estado a toda empresa que figure en los registros, algún registro de incumplimiento laboral que maneja el Estado. En este caso, esta medida, esta situación acontece o corre el riesgo de acontecer, dada la sentencia ya que condenó previamente a la empresa Nestlé por vulnerar la libertad sindical a través del despido de un dirigente sindical con fuero, sin contar con la autorización de desafuero del juez del trabajo. Si bien esta normativa entonces está vigente, la empresa requerente no impugnó esta normativa, por lo tanto, aun cuando se
acogiera este requerimiento de inaplicabilidad, todavía estaría vigente la normativa de la ley de presupuestos ya señalada. En relación nuevamente y volviendo a la inexistencia de una sanción de plano, nosotros entendemos que la posibilidad de acudir a un debido proceso estuvo dada por la tramitación del procedimiento de tutela laboral que en auto se tramitó, en donde la empresa hizo uso de defensa jurídica letrada, hizo uso de recursos de nulidad, recursos de unificación de jurisprudencia, tuvo oportunidad de rendir pruebas, de defender su tesis, su teoría del caso ante la judicatura laboral, de manera que no se observa que se haya lesionado el debido proceso. Ahora, exigir un debido proceso nuevo solamente para aplicar la medida de inhabilidad es no comprender que la medida de inhabilidad es accesoria a la sanción principal dado por la sentencia condenatoria por vulnerar la libertad sindical. No subsiste por sí misma la medida de inhabilidad, accede a la sanción principal. Y así opera una serie de inhabilidades que regula nuestro derecho, por ejemplo, en materia de delitos sexuales contra menores. Tales delitos implican la inhabilidad de la persona condenada para ejercer trabajos u oficios en donde tengan a su cargo menores o tengan contacto con menores. Por lo tanto, esta medida no es, al ser accesoria, debe entenderse que se ha respetado la garantía del debido proceso en el caso concreto, atendiendo a la tramitación realizada ante la judicatura laboral. Ahora, en relación a la proporcionalidad, como ya se señaló, la empresa Nestlé no nos dijo nada respecto a su realidad, a su situación fáctica, pero como se dijo, la empresa es una gran empresa, una empresa que tiene varios trabajadores contratados, que es, como se dijo, es la empresa más grande del mundo en materia de alimentos y bebidas. Entonces, si uno se pregunta respecto al cumplimiento del principio de idoneidad, ¿qué objetivos cumple la normativa impugnada? ¿Cuáles son sus finalidades? En primer término, uno puede entender que aquí se ha pretendido, con esta legislación, fortalecer aún más la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Ese fue el mensaje que subyace en la moción parlamentaria que propuso la modificación, la ley 20.238, que modifica la ley 19.886. Además, esta norma se trata de una norma que forma parte del orden público económico. Aquí lo que se trata es de proteger la competencia leal dentro del mercado público, en donde empresas no obtengan ventajas a través del incumplimiento de los derechos de sus trabajadores, especialmente los derechos fundamentales como la libertad sindical. Y esto en relación a otros oferentes que sí han cumplido con la normativa y que obviamente tienen derecho a que el mercado público conceda unas reglas del juego claras orientadas al orden público económico. Y además aquí también existe el deber de respetar y garantizar por parte del Estado la buena fe contractual, la buena fe al momento de contratar con el Estado. ¿Por qué? Porque en definitiva, al momento de contratar con el Estado se está haciendo uso de recursos públicos y como ya se dijo, la empresa que contrata con el Estado es una empresa que pasa a ser parte de la colaboración con los fines que tiene el Estado, en este sentido el bien común, es un tema de un bien común. Por eso que también en este aspecto el requerimiento debe ser rechazado, porque habla del principio de servicialidad, porque supuestamente la empresa estaría a favor del bien común, pero esta es una empresa privada, no puede citar el principio de servicialidad, su finalidad no es el bien común, serán otros, el lucro, qué sé yo, pero no puede arrogarse finalidades que no le son propias, que pueden ser propias de otras instituciones, como por ejemplo el caso que se falló la semana pasada respecto a la Universidad de Chile. Ahora, en respecto a la necesidad, como subprincipio de proporcionalidad, en este caso vemos que, y ya se adelantó, que esta medida es temporal, no es perpetua. Tampoco está privando a la empresa Nestlé de celebrar cualquier actividad económica. Por el contrario, solamente referida al mercado público.
Pero como la empresa no nos dice nada respecto a qué porcentaje dentro de sus ingresos representan los contratos celebrados con el Estado en relación a las ventas que hace al público en forma privada, no tenemos ningún parangón para determinar que esta medida de inhabilidad resulta desproporcionada al caso concreto. Por lo tanto, y además considerando que esta no es una pequeña ni mediana empresa, se puede entender que la sanción pecuniaria que estableció la sentencia laboral de CNUTM no es suficiente disuasivo para que esta empresa no vuelva a incurrir en lesiones a la libertad sindical de sus trabajadores o en vulneraciones a los derechos fundamentales. Como ya se dijo, esta es una empresa reincidente en esta materia. Lo que se espera entonces es que de una vez por todas cumpla con la normativa que protege los derechos fundamentales de sus trabajadores. Ahora, por último, en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, podemos entender entonces que el sacrificio dado por los perjuicios económicos que pueda sufrir la empresa son inferiores a el beneficio que se obtiene en relación al bien común cuando se extrae del mercado público a una empresa que reiteradamente no respeta los derechos fundamentales de sus trabajadores. Aquí se trata entonces de proteger el bien común, el orden público económico y de también garantizar que se respete la buena fe al momento de contratar con el Estado. Por los anteriores argumentos, su señoría excelentísima, esta parte solicita que el rechazo sea que el requerimiento de inaplicabilidad presentado sea rechazado con expresa condenación en costa de la contraria. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ¿preguntas que hacer? No siendo así, terminada la audiencia. Perdón. Ministro don Nelson Pozo. Una pregunta muy cortita, presidente. Adelante. Al abogado de la requerente y al del Consejo de Defensa del Estado, esta es una pregunta muy simple. Pareciera que la parte requerente en su exposición oral ha señalado que estamos, por un lado, en presencia de una sanción punitiva, es decir, una pena, o, en otro sentido, una inhabilidad. No sé, eso quedó medio en la duda y lo planteó el Consejo de Defensa del Estado. Independiente de eso, la pregunta es muy simple, ¿cuál es efectivamente el criterio para la requerente que estamos en presencia de la existencia de este registro? Eso como primer elemento. Y eso vinculado a el tema de que este efecto por el cual se cuestiona es una sentencia ejecutoriada. ¿Qué pasa con ese efecto de esa sentencia? ¿Será apto este nuevo juicio para efectivamente revertir esos efectos de la sentencia? Esta es mi pregunta, presidente. Excelentísimo señor, en relación a la última parte de la pregunta, la sentencia ejecutoriada y el nuevo juicio. La verdad es que la sentencia ejecutoriada está, en nuestra opinión, es intachable. Lo que estamos cuestionando es la decisión de un órgano de la administración que, sin haber sido compelida por esa sentencia para tomar una decisión, la tomó. O sea, en definitiva, cuáles sean las motivaciones las tendrá ella. Pero nosotros no hemos discutido sobre la sentencia ejecutoriada. Por eso decimos que esta es una decisión sancionadora de la propia administración, porque la sentencia no le ordenó hacer esto. La sentencia, como bien sabemos, lo que dijo fue: regístrese esto en la Dirección del Trabajo, pero a la Dirección de Contratación no le mandó orden alguna. De tal manera que, desde nuestra perspectiva, es perfectamente ajeno el problema laboral fallado por sentencia ejecutoriada que este nuevo juicio en que hemos demandado a ese órgano de la administración. Esa es la lectura. Bien, brevemente, señoría excelentísima, por su intermedio, respondo a la pregunta del señor ministro. En orden a señalar, la tesis nuestra como Consejo de Defensa del Estado es que esta inhabilidad del artículo 4 tiene un carácter no sancionatorio. Ese es nuestro planteamiento, así lo hemos desarrollado al evacuar el traslado y así traté de exponerlo yo hace unos minutos atrás.
Sin perjuicio de esto, no podemos desconocer que acaban de salir 2 sentencias hace unos pocos días en que señalan que estamos en presencia de una sanción. De modo tal que ante este nuevo escenario de un cambio jurisprudencial en lo que habían sido fallos anteriores, vinculados a esta misma materia, y en este escenario en que también ya se asigna este carácter sancionatorio, debemos hacernos cargo de cómo esta sanción, teniendo dicho carácter, innegablemente es una sanción accesoria, no tiene autonomía. Y es por esta razón que hemos señalado que, haciendo la aplicación al caso concreto, es una sanción que se aviene no solo con el texto constitucional, sino que también en cumplimiento del mandato del propio constituyente, y además no vulnera en lo absoluto el principio de proporcionalidad, considerando el tamaño de la empresa y el hecho de que la no aplicación de la norma dejaría solo subsistente una sanción de carácter pecuniario que es prácticamente irrisoria. Es cuanto puedo indicar. Bien. Concluida la audiencia. Gracias, señor.